Una de las cosas que al hombre le ha dado miedo son las promesas. La gente está acostumbrada a oír promesas que su fe pueda, por decirlo de alguna manera, asimilar. Pero cuando yo veo la Biblia, yo veo un Dios que cuando habla dice cosas que realmente parten los sentidos. Hay un profeta por ahí, ¿no es cierto?, que usando el nombre de Dios le dice a Israel, voy a hacer algo, le dice. Que cuando yo lo haga, o cuando lo proclame, va bien dicho, haré que le truenen los oídos a quienes lo oigan. Con respecto a juicios, con respecto a promesas, con respecto a cosas gloriosas que Dios va a hacer. Dios va a venir a la tierra y va a instaurar su reino en la tierra. Y eso es algo que la iglesia lamentablemente no lo cree. Me refiero a la gran masa, porque siempre hay algunos que oyen, que están en la intimidad de Dios. Dios venía a la tierra y va a poner su trono en esta nación. Y no lo digo yo, lo viene diciendo la profecía hace más de 100 años sobre esta nación. Dios va a hacer algo tremendo sobre Chile. Pero no estoy hablando de avivamiento, ni llenar iglesia, ni que hay gente que se sana. No, esa cuestión ya pasó de moda, mano. Esa cuestión era para los que se conformaban con eso. Estoy hablando del premio mayor de la Biblia. El premio mayor de la Biblia es Dios mismo. Y así como la Biblia muestra que un día Dios se manifestó a un pueblo que no era su pueblo, ¿no es cierto? Un pueblo cualquiera, que lo escogió, porque hoy Israel es el famoso Israel, porque un día Dios lo escogió, pero antes de ser escogido no eran nada. Nadie los conocía, eran un puerto de hambre que estaban ahí desapareciendo. Pero cuando Dios los puso los ojos encima, los convirtió en una gran nación. Dios no hace como el hombre hace, no piensa como el hombre piensa, y sus caminos, como la Biblia lo declara, no son nuestros caminos. Sus pensamientos están muy por arriba. Pero ¿sabe qué? Esta cuestión es más que oír. Esta cuestión hay que percibir. Hay gente que piensa que Dios dice algo hoy y ya mañana tiene que cumplirlo. Nunca la Biblia ha sido así. Nunca. Desde que el mundo es mundo, Dios ha dicho algo y al año siguiente se cumple. Nunca. Cuando estudiamos, ¿no es cierto?, el proceso del llamado de Moisés, 40 años. Es más, Hebreo nos dice que aún desde su juventud Moisés sabía que Dios traería libertad a Israel por medio de él. Así que asumamos 20 años, 15 años, 18 años, cuando uno ya tiene, ¿no es cierto?, la noción de ciertas cosas. Es decir, cerca de 60 años pasaron para que Dios cumpliera por medio de él lo que iba a hacer. Algo que nunca se había visto en la historia antes, que Dios hablara con un hombre, nunca. Cuando vemos a un Abraham que dice la Escritura que saludó de lejos las promesas. Cuando vemos a un Jeremías, por ejemplo, que profetiza juicio contra Israel, ¿no es cierto?, ya en la decadencia de la nación de Israel, en el periodo de los reyes. No fue que profetizó hoy y mañana se cumplió, no. Pasaron 20 años. 20 años proclamando juicio sobre la ciudad y la gente, en vez de arrepentirse, la gente apostataba, la gente lo atacaba, la gente negaba y le decían, bueno, ¿dónde está? Cuando vamos, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento, vemos también que ya en la iglesia primitiva, algunos pensaban de que Cristo volvía en el próximo mes, hermano. De hecho, hasta el mismo apóstol Pablo pensaba que el Cristo volvería mientras él estaba viviendo. Porque él dice, y nosotros, dice, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados. Él hablaba, él creía, pero Dios nunca le dio una fecha, nunca. Y no por eso deja de ser el gran apóstol Pablo. No por eso nos dejó un legado extraordinario en el Nuevo Testamento. Pero la iglesia primitiva, gran parte de la iglesia primitiva, dudaba de las palabras de Pablo porque él predicaba con tanto ahínco, con tanto deseo, que él ya veía que Cristo volvía, ya. Y no fue así, han pasado 2000 años y no ha vuelto. Pero ahora hay otra lectura. Ahora hay otra lectura en el mundo. La tierra ha evolucionado, la civilización humana ha quemado muchas etapas y ahora es evidente que algo está pasando. Hay señales indubitables de que algo está ocurriendo. Durante casi 2000 años Israel no tuvo nación, no tuvo un territorio. En el 48 del siglo pasado recién ocurrió lo impensable. La tierra más conflictiva del mundo, Dios permitió que le fuera entregada a su pueblo. En medio de una era contemporánea, en medio de todo lo que ahora se articula a nivel político mundial, vemos a una nación que fue puesta allí por Dios contra todo pronóstico, rodeado de enemigos, rodeado, ¿no es cierto?, de árabes. Y allí Dios los instauró. Y en no más de 60 años la ha llevado a estar en el pináculo de las potencias mundiales. Eso para mí es una señal innegable de que algo va a pasar. Entonces ahora yo debo asumir. ¿Por qué partí hablando de la fe? Porque es importante asumir mi confianza en Dios. Porque Dios va a poner a prueba nuestra confianza. Dios va a poner a prueba nuestra esperanza. Dios va a poner a prueba lo que somos. Y cómo yo soporto las aflicciones. La Biblia me dice a mí
claramente que viene un tiempo de aflicción como nunca la tierra lo ha visto antes. Dios nunca mintió. Dios siempre dijo la verdad. Esto va a ser terrible. Pero recuerda que Dios es justo. Y así como Él permite que el diablo aflija, Él tiene derecho a consolar. Y la Biblia me dice a mí que los edificadores de Jerusalén van más rápido que los que la quieren destruir. Para mí eso significa que los que te afligen no son tan rápidos, tan veloces y tan rápidos como aquellos que vienen a edificar, a construir y a sanar. Siempre Dios va a ganar, siempre. El reino sufre violencia. Y en medio de esa violencia, tu fe, la mía y la de cada creyente en este planeta tiene que brillar en medio de la oscuridad. Tenemos que brillar en medio de la oscuridad. El valle de sombra y muerte no es algo que quedó hace 3000 años en la vida de Moisés, en la vida de David, perdón. Está ahora. El valle de muerte hay que cruzarlo ahora. Ahora hay que cruzarlo. Y el que lo cruce ahora heredará todas las cosas. El que resista hasta el fin. Cristo habló muchas cosas que no eran para ese tiempo, eran para este tiempo. El mundo nunca ha visto tal degeneración, tal perversión y tal degradación de la raza humana como en este tiempo. Ahora es cuando hay que creer. Entonces ahora es cuando hay que gustar a Dios. Ahora es cuando hay que encontrar el sabor. Ahora ha habido una lucha, ¿no es cierto?, en este mundo entre los que creen y los que no creen. Los defensores de la Biblia, los defensores de Dios y los que la desacreditan. Y todos dicen que hay que buscar evidencias. Hoy día muchos religiosos se han volcado a la ciencia buscando evidencia para respaldar el reino de Dios, para respaldar la palabra de Dios y para encontrar a Dios de alguna manera. Está habiendo una lucha a todo nivel. Y ¿saben qué? Muchos dicen de esto, los que están en estas grandes luchas, dicen, hay que encontrar un argumento, algo que no se pueda negar. El mundo entero anda buscando el arca de Dios ahora. Porque el arca de Dios es el pacto, es el artefacto del Antiguo Testamento donde se dice que la gloria y el poder y la ira de Dios se manifestaban en esa cosa llamada el arca del pacto. La andan buscando por todas partes y Dios la ha escondido durante miles de años. ¿Por qué? Porque van a ir más rápido los que edifican al final que los que quieren destruir. Dios va a volcar al mundo trayendo señales y portentos como nunca se han visto antes sobre la faz de la tierra. Dios está dejando que el diablo destruya. Yo hoy le digo a aquellos creyentes que están sufriendo con la degradación y la maldad de esta tierra, no llores más porque la consolación viene. ¿Y sabes cómo viene? Dios va a traer evidencia a la tierra de que Él vive, reina y está por llegar a la tierra y todo ojo le verá y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Dios ha hecho que su pueblo durante mucho tiempo crea solo por la fe. Pero va a llegar un día en que Dios va a decir, ya no más fe. Ahora van a ver la gloria de Dios. Y los que no creyeron se van a arrepentir. Pero aquellos que creyeron por fe heredarán todas las cosas. Cuando el arca se manifieste, su poder verán que es intacto. Que todavía tiene poder para seguir derribando ciudades. Que todavía tiene poder para que el universo se someta. Si quien la lleva le pida al sol que pare. Es la gloria de Dios, el reino de Dios que está fluyendo entre los que creen. Hay que tener una fe más que una fe evangélica. Hay que tener una fe del Padre. El Padre dijo, nuestro Rey de Reyes, mayor que yo es, dijo Él. Mayor que yo es el Padre. Eso fueron las palabras. Y el anhelo de Cristo es que cada hombre conozca al Padre. Y cuando el Padre se manifestó en la tierra, hermano, la tierra humeaba y temblaba ante el poder de Él. A muchos se espantan cuando me oyeron decir hace años atrás que el Señor viene a esta nación. Y yo creo que si Dios escogió a esta nación es porque Él es fiel a sus principios. Lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiere, lo que bota la ola, lo último, es lo que Dios escogió para mostrar su gloria sobre la tierra. Nuestro país pequeño, ¿qué parece Chile, no es cierto, en la comunidad internacional? Nada. Pero hay que tener dos ojos nomás, hermano, y un dedo de frente para darse cuenta. Y no digo esto porque sea chileno, Dios no es partidista. Dios no está ni con los chilenos, ni con los argentinos, ni los bolivianos, no. Dios está con los que hacen su voluntad y donde Él pone su deseo. Y Dios escogió esta nación. Le duela a gente o no le duela, Dios la escogió. Y la escogió para mostrar su poder. Y Él lo ha estado declarando una y otra vez, como Jeremías profetizó. Como los profetas declaraban cosas gloriosas. Como Isaías en un momento dijo, 400 años antes que ocurriera, la Virgen va a concebir, dijo. Nadie le creyó. La Virgen va a concebir
Una locura, como una mujer que no ha conocido hombre va a concebir, y ocurrió. Ese es el Dios de la Biblia. Dios hace cosas que nadie entiende. Probando a Dios. Cuando hablamos de probar a Dios, quizás lo primero lo que pensamos es cómo Dios puede ayudarnos, proveernos, sanarnos, librarnos. Pero cuando vemos, por ejemplo, a Malaquías, que Dios le habla a Israel y le dice: probadme. La clave está en estas palabras que salen de la mismísima boca del Dios Todopoderoso. Probadme. Creo que una de las cosas que más adolecen dentro de la iglesia es de personas que no saben qué gusto tiene Dios. Hablan de un Dios que no conocen. Predican incluso de un Dios que nunca han sentido nada de Él. Pero el Dios que está en la Biblia es un Dios que se hace sentir. Cuando hemos gustado un plato especial, una comida, lo que sea, hemos ido a alguna parte por ahí y nos sirvieron un plato típico de algún lugar. Y volvemos a nuestra tierra y nos llamó tremendamente la atención aquel plato que no conocíamos. Le decimos a la gente que conocemos: ¿sabes qué? Salí de vacaciones, fui a tal parte y me sirvieron un plato pero espectacular. Y tú se lo puedes describir, puede incluso, si eres un buen orador, ¿no es cierto? Y un buen, ¿no es cierto?, disertor, van a sentir hasta el sabor de lo que está diciendo. Pero no va a ser lo mismo que hasta que nos llegue a ese lugar y tú pruebes ese plato. Que no hagas el viaje, pagues tu precio, te sientes a esa mesa y te sirvan el plato. Te lo pueden describir muy bien, te le pueden sacar fotografías, le pueden hacer todo. Te pueden traer un montón de información de cómo lo hicieron, pero no es lo mismo que ir y probarlo. Yo le digo a todos los que me ven: deja de estudiar de Dios y de escuchar de Dios, anda y pruébalo. Porque una probada de Dios, un bocado de Dios, va a reemplazar a 1000 sermones, va a reemplazar a toda una vida dentro de una congregación X. Hay mucha gente que se ha acomodado tan bien en los brazos de la religión, en los brazos de los dogmas humanos, en los brazos de las tradiciones de hombre, y nunca han gustado a Dios. Hay que gustar a Dios. El Salmo 34, verso 8, no lo busques, se lo leo, dice: gustad y ved qué bueno es Jehová, dice. Dichoso el hombre que confía en Él, la versión 60. La NTV también es muy parecida, dice: prueben, dice. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. La palabra aquí probar, en el antiguo hebreo en el que está escrito este salmo, es ta'am. ¿Qué significa? Probar, saborear, percibir, gustar, probar, tomar el gusto, saborear. Eso significa. Entonces, cuando el autor del salmo dice gustar, está diciendo lisa y llanamente lo que te trato de decir ahora. Pruébalo. Pruébalo. Y ahí nuestro pequeño cerebro, ¿no es cierto?, humano, se revienta porque ya no podemos asimilar cosas. Es como mezclar para nosotros peras con manzanas. Como un Dios tan grande y poderoso vamos a hablar de gustarlo. Pero es que Dios se mueve en esferas que el hombre no entiende. Todavía recuerdo aquella de la saga, ¿no es cierto?, de los Transformers, cuando el muchacho, el famoso Witwicky, va a la universidad, ¿no es cierto?, me parece que la segunda etapa, la segunda película, y entra a una clase de astrofísica, me parece que es. Y él ha tocado la chispa suprema, un fragmento de la chispa, ¿no es cierto? Y ha quedado así, pero eléctrico, ¿no es cierto? Y hay un tumulto de información a través de él. Y, ¿no es cierto?, se para, ¿no es cierto?, ahí el orador, el profesor, ¿no es cierto? Y él dice, o se autoproclama el Dios de la clase, ¿no es cierto? Y de pronto él abre ¿no es cierto?, da vuelta un pizarrón y comienza a explicar, ¿no es cierto? Y de pronto esta energía se enciende en el, ¿no es cierto?, Witwicky, el muchacho Witwicky, y comienza a transmitir, y se para y se va adelante y no se puede controlar. Y dice, ¿y qué pasa con las otras 16 dimensiones? Y empieza a hablar. Ahí intentaba mal, dice, y empieza, y todos quedan así. Y yo soy un convencido de que cuando Dios toca a alguien, le pasa lo que a Witwicky. Se comienza a mover en una dimensión, en una esfera de ciencia que el hombre no entiende. Que para el hombre o es locura o es fantasía, porque está tan lejos de su comprensión, está tan lejos de su conocimiento, está tan lejos de su tecnología, que para él es locura. Pero en la mañana lo dije y lo repito: para los hombres hace miles de años, lo que llamaban fantasía o magia hoy es ciencia. Entonces,
Para mí no es difícil suponer hoy que lo que hoy nuestra ciencia llama locura o fantasía es la ciencia más gloriosa de Dios, que quizás en miles de años más vamos a decir, sí, en realidad. Soy un convencido de que Dios se mueve en tantas dimensiones de manera tan inexplicable a nuestra pobre naturaleza humana, que lo único que nos queda para poder encontrarlo en medio de tanto conocimiento es solo confiar en Él. La grandeza de su poder, la fuerza de su dominio, la manifestación de su gloria a través de las cosas creadas. Hablan de un Dios que no puede ser medido, no puede ser cuantificado. Dios no puede ser explicado. Así como tú y yo no podemos tomar el océano y meterlo en un vaso, así un hombre no puede entender la gloria y la grandeza de un Dios que es infinito. No tiene fin. Es un concepto que la mente humana no puede digerir. No podemos digerir la eternidad. Entonces yo les digo a los otros, ¿qué pasa con las otras dimensiones? Dios nos habla como a niños. Dios nos habla como infantes. Cuando yo voy a nuestro jardín con los niños, yo no puedo predicar allá como lo hago acá. Tengo que bajar mi nivel para mostrar un poco lo que quiero decir. Imagínate cuánto tiene que bajar Dios para poder hacerse entender. Entonces hay un momento en que Él hasta nos dio su propio idioma, que a nuestro parecer, a nuestra pobre mente parecen simplemente cosas que se gritan nomás, sin sentido. Pero el apóstol Pablo decía de que el que recibía ese don hablaba misterios con Dios. Misterios con Dios, porque habla con Dios. No estoy diciendo que todo el que se para una iglesia y balbucea algo que no es el español común y corriente o algún idioma terrenal significa que sea lengua. Muchos se las inventan. Estamos hablando de que lo verdaderamente tiene ese don. Porque el árbol se conoce por el fruto. Gustad y ved. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué hay tantas cosas que ocurren en la Biblia que pareciera que no tuvieron un sentido inmediato? No tuvieron. Cuando vemos las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, podemos ver el interés que tenía en que los discípulos experimentaran a Dios. Cristo tenía un especial interés en que sus seguidores experimentaran a Dios. Es verdad, es también parte del adoctrinamiento y la discipulación que se le hace a un seguidor, el instruirlo en el conocimiento. Pero eso es simplemente los primeros pasos. Luego tiene que venir esa interacción divina. Cuando leemos Hechos, por ejemplo, la carta que escribió, ¿no es cierto?, el médico Lucas, se lo escribe a un tal Teófilo. Él le manda esta carta y él ha averiguado todo esto para explicarle a Teófilo. Él no se estaba dando cuenta que le estaba explicando al mundo la grandeza de Dios. Este Lucas médico no está pensando en su mente de que lo que él está escribiendo algún día llegará a estar en lo que se llamará Biblia. Eso no está en su mente, no está en su análisis. Él simplemente está haciendo una carta para explicarle a su amigo. Le envía dos cartas, una que nosotros conocemos hoy día como el Evangelio, ¿no es cierto?, de Lucas, y la otra es Hechos. Es así de simple. Y Dios toma esa carta. Dios interviene en esa escritura. Lo comienza a guiar y Él no se imagina que llegará un día en que sobre este planeta habrá más de casi 7.000 millones de seres humanos y esta escritura se va a proclamar en todos casi los países del mundo. Y lo que Él le escribe a un amigo, Dios se lo manda al mundo. ¿Quién explica eso? Y le dice allá en el capítulo 1, versos 4 y 5. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperase la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es verdad, hay una interacción, hay digamos, un derramamiento de información y de poder y revelación y una operación inimaginable en nuestro pobre entendimiento en que el Espíritu de Dios interviene en la vida de aquellos que están en ese lugar. Pero además de eso, y mirando la primera vista, ¿qué es lo que Jesús busca? Que ellos gusten. Porque Él, Cristo, ha recibido mucho. Él ha interactuado con el poder de Dios. Él es el fruto de esa interacción desde el día que nació.
Es más, nuestro rey fue gestado en esa interacción. Es decir, la manifestación carnal, me refiero yo, de su cuerpo, su materia, fue producto de en que en un instante lo natural se unió con lo espiritual y Dios engendró de la nada una locura al hombre humano. Pero Dios lo hizo. Entonces vemos a un rey, en este caso a Cristo, que está obsesionado con el hecho de que ellos, sus discípulos, experimenten ese poder, lo sientan. No solamente lo describan, no solamente lo expliquen, no solamente lo citen por ahí, ¿no es cierto?, en algún sermón, sino que lo vivan, que lo experimenten. Porque eso es lo que nos cambia, eso es lo que nos transforma, eso nos saca de la tibieza, la conformidad y la manipulación del diablo. Cuando alguien ha experimentado el poder de Dios, ya el diablo no lo puede manipular. Pero cuando solo han sido emociones, el diablo viene, mata, roba y destruye. Pero cuando el Espíritu de Dios ha tomado posesión de una tierra. Busquen por favor ahí en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Verso 1 al 7. Vamos a leer ahí 7 versos. Y dice: mientras Apolo, dice uno de los predicadores bastante convincente del primer siglo, estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. Y mire la pregunta de Pablo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Recibieron? Es la pregunta que él hace. Entonces yo me hago una pregunta a partir de esta pregunta. ¿Por qué Pablo les pregunta eso? ¿Qué ve Pablo que les falta? Pablo, que está bajo la llenura del Espíritu, los mira y se da cuenta que le falta algo. Y les pregunta para salir de la duda, ¿no es cierto? No contestaron ellos. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, le dice él. Y ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo dijo: el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Cristo. En cuanto oyeron esto, dice, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, dice, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos 12 hombres en total, dice. Hoy en día muchos retractores dicen: no, es que eso pasó ahí nomás. Qué imbecilidad más grande. ¿Cómo pueden pensar de que el Señor hace la cuestión así porque se tiene la gana? No, esta es una forma de operar de Dios. Es evidente que los hermanos que están en Éfeso, ¿no es cierto?, han oído el mensaje, bueno, un pseudo mensaje, ¿no es cierto?, de los seguidores de Juan el Bautista, y se han arrepentido, pero quedaron hasta ahí, ¿no es cierto? Entonces vemos a un Pablo que está preocupado. Él ve que le falta algo y les pregunta. Y dice: no hemos recibido nada, solo nos mente él. Entonces Pablo les explica. Obviamente aquí está muy condensada la conversación. Probablemente fue más largo, hubieron más explicaciones, más argumentación. Y finalmente, ¿no es cierto?, concluyen el hecho en que los que están ahí recibiendo el mensaje de Pablo les dicen: bueno, entonces bauticémonos, po. Y se bautizan ahora, habiendo oído el evangelio y el mensaje total, la buena noticia de que Cristo sanaba, salvaba, y por medio de él había remisión de pecado y había una reconciliación con Dios, y ya no había necesidad de más sacrificio ni nada por el estilo, sino que ahora podían entrar. Entonces ellos reciben el mensaje y lo creyeron. Entonces Pablo ahora, si hubiese sido suficiente eso, bueno, se va, listo, ya les prediqué, ustedes tienen la película clara, les dejo el curso de discipulado, cualquier cosa mandan un correo electrónico, me voy. No, él los quedó mirando y les dijo: a ustedes les falta algo. Gustar. A ustedes les falta saborear. Saborear al Dios que le estoy hablando. Y él se da cuenta de esa falencia que está ocurriendo con los efesios y les pone las manos encima. Y ocurrió lo que generalmente la iglesia tradicional no le gusta hablar, ni le gusta explicar, y dan vuelta la página rápido, porque eso no hay explicación para ello. No, a mí me gusta quedarme en esa página que la quieren pasar rápido. Ahí hay que quedarse. ¿Por qué él les puso las manos? ¿Por qué ocurre algo a lo que Pablo denomina, o más bien en este caso el cronista Lucas, como la visitación del Espíritu? Si yo quiero ir a probar un pescado, que te lo hacen espectacular en tal parte, yo no puedo simplemente quedarme con la opinión de los otros, hermano.
Yo debo ir. Debo pagar el precio. Debo clamar, tocar la puerta. Porque no basta con que yo vaya al restaurante, ¿no es cierto?, del cual me hablaron, y me pare en la puerta y le diga, ¿no es cierto?, el dueño, ¿sabe que yo quiero probar? Y me va a decir, ok, pero paga, va a hacer. Yo te preparo el plato, pero págalo. Tienes para pagar. Entonces, el problema de muchos cristianos es que no quieren pagar el precio. Se emocionan quizá con un sermón acerca de estas grandes verdades, y ahí pasan adelante un rato con el piano de fondo y le dicen al Señor, como no pasó nada, lo dejaron tal, y siguen siendo los mismos tibios de siempre, incompetentes, ignorantes y rodeados de oscuridad. Pero hay algunos que vemos que en un momento oímos ese mensaje y dijimos, hay que buscar esta cuestión, hay que pagar el precio por esto. No importa cuánto tiempo, cuántos años me tarde, voy a pagar el precio para encontrar eso, porque es lo que la Biblia dice que yo debo encontrar. Pablo sabía la trascendencia de esa experimentación, porque él era el fruto de un impacto divino. Él mismo era el fruto de un cambio. Él era un acérrimo fariseo, un hombre celoso de las doctrinas farisaicas y del judaísmo más extremo y tradicional que reinaba e imperaba en los tiempos bíblicos. Y en un momento él se da cuenta que lo único que pudo romper toda esa atadura fue ese impacto de Dios. Él saboreó a Dios. Y cuando un hombre saborea a Dios, se vuelve loco. La Biblia me muestra de punta a cabo, la historia me muestra de punta a cabo que cuando un creyente ha saboreado a Dios no puede parar. Es como la analogía de Wiki, ¿no es cierto?, en la película. Un poco de Dios y ya no puede parar. Un poco de Dios y comienza a hablar cosas que los otros no entienden. Un poco de Dios. Lamentablemente muchos que han experimentado esto, no hay quien los guíe. Entonces tanta información, es tanto conocimiento que se disparan para cualquier lado, hermano. Y los que son de la área tradicional dicen, mire, ¿ve que no había fruto? Claro, el pobre desgraciado tocó algo de Dios y se sobrecargó, hermano. Fue como ver enchufado, ¿no es cierto?, la tetera a los cables de 12.000 volts que van por la calle, hermano. Se revienta, ¿me entiende? Se necesita un transformador que baje el voltaje. ¿Para qué? Para que la máquina funcione. La verdadera transformación no es sentir algo físico. El verdadero cambio transforma el corazón. Y Dios en algunos trata de tocarlo y como que los tira a hacer partir, pero el corazón no cambia, porque el corazón sigue indiferente. Por ejemplo, Saúl experimentó este toque de Dios. Él experimentó la corriente, pero él no quiso cambiar. Y como no quiso cambiar, cada vez que Dios trataba de acercarse a él estaba encostrado, ¿no es cierto?, una caparazón de carne, de orgullo, soberbia, indiferencia, etc. No le importaba pagar el precio. Yo no estoy aquí en este púlpito hoy día, ¿no es cierto?, porque soy del montón, por hermano. Cuando yo oí esto, yo pagué mi precio para buscarlo. Y así cada creyente debe pagar su precio por encontrarlo. Y cuando lo encuentra, algo glorioso comienza a ocurrir. Cuando lo encuentra, su vida comienza a recibir un impulso que no es humano. Algo que no viene de este mundo. Cuando los efesios, que eran 12, los que hay cuenta, ¿no es cierto?, el testimonio de Lucas, reciben esto, comenzaron a arder y comenzaron a profetizar y se convulsionaron de gloria. Cuando vamos al Antiguo Testamento y vemos, ¿no es cierto?, que en un momento difícil de Moisés está harto con Israel y le llega a decir a Dios, ¿acaso los parí yo? A esto le dice, y Dios le dice, está bien, voy a tomar un poco de tu espíritu y se lo va a dar a 70 ancianos. Él tomó como un poco de lo que tenía Moisés y cuando se lo transfirió a los 70, de hecho llegaron 68, 12 quedaron por ahí dando vueltas, ¿no es cierto?, como siempre, esos que llegan atrasados a todas partes, y estaba allá, ¿no es cierto?, y el espíritu cayó allá. Y estaban en sus tiendas y allá cayó la gloria. Y no podían parar. Entonces yo le digo a los tradicionales, es que estarían súper relajados, tú recibiste, pero sí, yo también. Y que no era así, hermano. Estaban irradiando poder. Enloquecidos a tal grado que profetizaban y profetizaban. Y Josué los quería hacer callar y le dijo a Moisés, le dijo, están allá, no vinieron ante ti. Josué interpreta eso como una falta de respeto, ¿no es cierto?, para Moisés. Y los quiere callar, ¿no es cierto?, a estos dos que nos han presentado. Pero Moisés está muy feliz. Y Moisés le dice, ¿tú sientes envidia por mí? Le dice, ¿o celo por mí? No, le dice, ojalá todo Israel profetizara. Eso es lo que dijo el único hombre que hablaba con Dios cara a cara. El anhelo de Moisés era que todos experimentaran esa gloria. Y le digo a los tradicionales, eso es lo que Moisés dijo, que todos experimentaran ese poder. Que todos cayeran en esa convulsión gloriosa del Espíritu.
Aunque hay algunos por ahí que después lo niegan, pero bueno, eso es tema de ellos. Pero estoy hablando de aquellos que realmente lo valoran y fructifiquen, dan fruto en esa gran verdad. El anhelo de Moisés era que ellos lo disfrutaran. ¿O no? Cuando vemos Mateo, por ejemplo. Cuando vemos al Señor que un buen día llama aparte a Pedro, Jacobo y Juan y de pronto le dice: acompáñenme. Y cito textual, Mateo verso 17, no lo busquen, se lo leo. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara brillaba como el sol y su ropa se volvía tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con él. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si desea, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, para Moisés y para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces luego de eso el Señor le dice: no le cuenten a nadie, dice. Una manifestación colosal de ese calibre y que Jesús diga: no le cuenten a nadie. Entonces, cosas de usarle un poco nomás, hermano, y preguntarse por qué el Señor los lleva a experimentar algo tan glorioso, ¿no es cierto? Y les dice: no le cuenten a nadie. Eso se llama implosión. Eso se llama implosión. Dios se aleja del orgulloso y soberbio y se acerca al humilde. Si Él les dice: no le cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es decir, cuando ya no iba a tener brillo, porque a todos lo iban a ver resucitado, ¿no es cierto? Todos lo iban a ver cruzando las paredes, ¿no es cierto? Todos lo iban a ver ascender a la gloria. Que allá, ahí pueden contarlo, dice. ¿Qué pasa cuando tienes una noticia y Dios te dice: todavía no? ¿Qué pasa cuando Dios te ha revelado algo y te dice: todavía no? Oh, es glorioso, ¿no? Dios, nuestro Padre, nuestro Rey de Gloria, son muy maravillosos en su manifestación y en ese trato con los hombres. Dios sabe que el hombre es curioso. Dios sabe que al hombre le gusta hablar lo que ha visto y oído. No pueden callarse. Entonces hay un momento en que ese mismo Pedro está ahora en el templo, en otra circunstancia. Ya Cristo ha resucitado la gloria y ahora él tiene libertad para contar todo. Entonces, a pesar de las amenazas, Pedro le dice a los sacerdotes: no me voy a callar, dijo. No me voy a callar, ni voy a negar lo que vi y oí. Mirad cuán bueno, oh, aleluya. Dice otro pasaje por ahí: cuán delicioso es. La palabra es la misma, tam, probar, degustar, saborear, lo que significa estar unánimes. Unánimes. Cuando está en un solo sentir, unánime, aunque sean 2 o 3, se manifiesta el deseado de las naciones. Por eso es que yo siempre predico para que se vayan los pencas, porque a mí me interesa encontrar el tam, el disfrutar a Dios, el encontrar el gusto a Dios, saber quién es. Y pagué mi precio para eso. Por eso a mí no me la cuentan ahora. Hay que pagar un precio. Si tú quieres comer en el mejor restaurante de la ciudad, no va a ser como ir a comerte un sándwich ahí a la pica tanto. No, hay que pagar. Es caro. Puede ser que te gastes la mitad del sueldo, ¿no es cierto?, en ir a un restaurante, ¿no es cierto?, de alto nivel. Lo mismo pasa con Dios. Dios te pregunta: ¿cuánto has pagado para encontrarme? Algunos no han pagado nada. Y hay otros que sí han pagado un precio. Y los que no han pagado nada solo miran cómo los otros cuentan de lo rico que cocinan en ese restaurante llamado el reino de Dios y su justicia. Y se acostumbran a oír cómo los otros comen. Se acostumbran a oír de las maravillas que los otros viven. Y ellos no pagan su precio porque son avaros, porque no quieren pagar el precio. Pero vemos algunos que nos contaron. Nos contaron. Como canta Juan Carlos Alvarado, ¿no es cierto?, una de sus producciones. Cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Aleluya, gracias a Él, dice, conquistaron reinos, tomaron ciudades. Aleluya. Ese es el Rey en el que creemos. Un Dios al que hay que saborear. Un Dios al que hay que encontrar. Un Dios en el que hay que pagar un precio
paga el precio. Tú que me ves por la tele, paga el precio, paga el precio. Clama a un Dios que oye. No te enredes con la persecución terrenal, no te enredes con las aflicciones terrenales. Paga tu precio, porque todavía cuentan de un Dios. Todavía cuentan de un Dios. Rahab, una mujer cananea, a ella le contaron de que había un Dios en medio de tanta idolatría que rodeaba la tierra en aquellos años. Le hablaron de un Dios que había quebrantado al imperio de la época, Egipto, que había libertado a su pueblo. Ella escuchó, ella no tenía internet, no tenía televisión, no tenía diario, radio, nada. Simplemente, probablemente fue uno de los que iban ahí a la casa de ella. Y tú sabías que no era gente de muy buena reputación. Ella no era, ¿no es cierto?, una monja, ni mucho menos, ni una apartada para Dios, ni una profeta. No, era una mujer del mundo. Pero en ese lugar del mundo, donde se hablaba cualquier cosa, menos las cosas buenas y santas, alguno de los clientes que tenía, le contó, hay un Dios, aleluya, que no es ni como Baal, ni Acera, ni Astarte, ni ninguno de todos. Este Dios hace maravillas. Este Dios lleva un pueblo entero, cerca de 2 millones de almas por el desierto, los alimenta, les provee, los cuida, les abre el mar, los libra, los alumbra en la noche con una columna de fuego, una nube los libra en el día. Cuentan de un Dios. Ella quería probar a ese Dios, ella quería sentir a ese Dios, ella quería ser parte de ese Dios. Cuentan de un Dios que hace maravillas, que ordena los caminos que nadie puede ordenar, que hace maravillas. Gracias a Él, oh aleluya, gracias al anciano de días, al Dios todopoderoso, el gran Padre eternal, el que está por encima de todo lo creado. Gracias a Él y a nadie más hicieron proeza, taparon boca de leones, aleluya, conquistaron reinos, derribaban gigantes. Esto es más que conocimiento, esto es más que letra, esto es más que una clase, es mucho más que un sermón. Fue la pregunta de Pablo a los corintios, perdón, a los efesios y también a los corintios. ¿Ustedes conocen? ¿Saben? ¿Han sentido a ese Dios? ¿Lo han sentido? Fue la pregunta que le hizo a los efesios. ¿Lo han sentido? ¿Lo han sentido? ¿Han sentido su poder? ¿Han sentido cómo Él los lleva a otras dimensiones? ¿Lo han sentido? Esa es la pregunta que hay que responder, iglesia. Porque cuando ese Dios se siente, las explicaciones sobran, la defensa de la carne sobran, porque lo único que quieres es seguir sintiendo a ese Dios. Oh, Ramay Sabay, aquí, lo único que quieres es que los ojos se vuelvan a abrir. Lo único que quieres es comer ese pan otra vez. Lo único que quiere es que te vuelva a arder el alma otra vez por ese Dios vivo. Lo único que quiere es amar a Jehová, bendecir su nombre y adorarlo todos los días de tu vida. Mi consejo esta noche: no le pongas limitancias a tu confianza, porque si tú le pones limitancia a tu confianza, te estás negando a encontrarlo. Te estás cerrando la puerta tú solo. Pablo confió en Dios. Entró a una ciudad y lo apedrearon. Dicen los historiadores que quedó medio muerto, botado de afuera. ¿Sabes por qué Pablo decía: para mí morir es ganar? Porque se murió. Y 12 años más tarde, él confiesa esa intimidad. Y dice: hace 12 años, dice, no sé si en la carne o en el espíritu, conocí a un hombre que fue llevado al tercer cielo y lo que vio no le fue permitido contar.
Él habla de sí mismo, porque el hombre que fue no fue el mismo que volvió. Por eso hablaba de él como en tercera persona. Es la gloria de Dios lo que me están viendo. Es el reino. Yo iba a parar ahora. Dios me dijo, no, sigue, me dijo. Porque el maná está sobre el desierto. Dile que busquen sus jarrones y salgan a buscar el maná, el alimento que los va a nutrir. Cuentan de un Dios que hace maravilla. Cuentan de un Dios que levantó a los muertos. Cuentan de un Dios, cuéntenle a Juan, que los ciegos ven, los paralíticos andan. Aleluya, los muertos resucitan. Y la buena noticia es contada en la tierra como nunca se había contado. Sal de tu letargo. Sal de tu conformidad. Toca la puerta hasta que la abran. No importa que te lleguen a sangrar los dedos, sigue tocando. Porque el día que te la abran, ya no vas a ser el mismo. Y hablará de ti diciendo, yo conocí a alguien hace años, pero hoy puedo proclamar la gloria de Dios. De los que están esta noche, ¿cuántos quieren gustar, saborear, degustar a este Dios de la Biblia, a este? No más explicaciones, iglesia, hay que gustarlo. Porque la carne no da para entender a Dios. Las explicaciones humanas no dan para entender a Dios. Pero cuando yo lo he gustado, cuando lo he saboreado, recién soy participante y mi vida cambia. Esa es la diferencia entre los que lo logran y los que no lo logran. Los que lo logran son los que cada vez quieren seguir gustando a Dios. Saúl lo gustó por un tiempo, luego lo cambió a Dios por la gloria de los hombres. Lo cambió por la gloria terrenal, por su seguridad terrenal. Ahí para el conocimiento, ahí se rompe mi comunión con Dios. Cuando me canso de buscar ese encuentro. Yo conocí mucho desde que tengo 20 años, mucha gente, desde ministros hasta laicos, que partieron encontrando a ese Dios vivo y después lo cambiaron por otras cosas. Y ni se dieron ni cuenta cómo lo cambiaron. No hay que cambiar a Dios por otra cosa. El Dios de la Biblia es uno solo. Y es tan grande y tan vasto que puede estar literalmente toda una eternidad manifestándose y nunca terminar de ser conocido. Así de grande es el tamaño de Dios. Que nada te haga bajar la mirada, ni las pruebas, ni tampoco las bendiciones. Ni una pareja, ni un esposo, ni una esposa, ni un hijo, ni un proyecto, ni un trabajo. Porque si tú cambias la gloria incorruptible de Dios por la gloria de las cosas terrenales y temporales, tú te matas solo. Te matas solo. Si cambias el evangelio glorioso, sobrenatural e inmortal de la Biblia por un evangelio que no cuesta nada, por un evangelio liviano, por un evangelio sin mayores compromisos y sin mayores riesgos, ese es un evangelio hecho en la tierra, a la medida de los hombres, con una cruz de este tamaño. Y los que siguen ese cambio y lo buscan para dar placer a su carne, esos se matan solos. El reino de los cielos es de los que entienden eso. Por eso no hay que cansarse de pagar el precio. Y tampoco conformarse. Porque el que se conforma, el que se estanca, porque dudó de Dios, porque cuestionó a Dios, porque se cansó de esperar. La Biblia dice, ahí en Hebreos, que los que entraron en la galería de la fe, muchos de ellos murieron, literalmente murieron, sin recibir lo prometido. Entonces yo me hago una pregunta básica y simple. ¿Cómo personas que murieron sin recibir lo prometido terminaron siendo aprobados por Dios? Simple, ellos degustaban a Dios. Ellos sentían a Dios. Y como dice Tierra Santa en uno de sus temas, se titula Héroe, dice que el que canta, dice que él no avanza con el dolor de esperanzas no cumplidas. Porque muchos se defraudan de Dios porque Dios no les responde en el tiempo que ellos quieren o como ellos quieren. Dice, quiero ser, como dice el coro, simplemente un héroe.
que no espera nada, que no quiere nada a cambio de su fidelidad. Y luego es evidente que está mirando a Cristo y le dice, quiero ser simplemente como tú, un héroe. Porque muchos se amargaron. ¿Saben que Jeremías en un momento el dolor y la amargura entró en su alma? Porque él en un momento comienza a sentir rabia. Y eso es lo que pasa, es lo que se siente, hermano. Comienza a sentir rabia porque él ha sido el encomendado por Dios para proclamar una gran declaración contra Jerusalén, ¿no es cierto? Y no se cumple. Pero hay un momento que ya no tienes que caminar por las promesas. Cuando uno está degustando a Dios. Cuando uno lo está saboreando. Ya no hay la tristeza, o no existe la tristeza de promesas no cumplidas. Eso es lo que Dios quiere. Porque llegará un día en que Dios dará todas las explicaciones del caso. Llegará un día en que todo lo oculto se manifestará. Y Dios dará todos los porqué de su accionar. Y ahí todos vamos a decir, en realidad tenía razón. Pero para muchos va a ser tarde ya decir eso. Porque Dios en esta tierra lo que está probando es nuestro amor por Él. Y muchos se van a cansar de esa filosofía divina. Que se cansen. Muchos van a ser tentados a botar ese arado. Por no esperar el tiempo. Pero vemos algunos que estamos degustando a Dios. Y el que lo está degustando ya no vive de la promesa. Que fue la razón por la que Abraham y muchos otros no se desilusionaron de Dios. Aun cuando murieron y no recibieron lo que Dios les prometía. ¿Por qué? Porque ellos degustaban a Dios. Mira, Dios le había prometido a Abraham, por ejemplo, una gran descendencia. Una descendencia que él no vio, porque apurado logró ver a un hijo, Isaac, ¿no es cierto? Pero él, como no vivió en pro de esa promesa, en un momento, punto número 1, estuvo dispuesto a matar a ese hijo. Primera cosa. Y segundo, que es más glorioso que eso, Dios al ver que su siervo Abraham no corría, en este caso por las promesas, Dios hizo lo impensable. Lo que yo creo que ni el ángel más loco del cielo hubiese imaginado siquiera que Dios iba a ser. Dios tomó forma humana. Caminó entre los hombres y llegó caminando a la casa de Abraham. Entonces yo te pregunto hoy día, y nuestro hermano Abraham podría pararse aquí y decirle, hermano, ¿qué era más grande? ¿Una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, o que el mismo Padre viniese a mi casa? Dios lo probó a Abraham. Y Abraham respondió bien. Abraham no tenía eso en clave ahí con Dios, que por pucha que no cumple, que esto, lo otro, no. Él degustaba a Dios. Cuando Dios le hablaba y le decía un montón de cosas. Cuando Dios se acercaba a él y le decía, por ejemplo, cuenta las estrellas. Esa cercanía era el alimento que Abraham quería, nada más. Por eso Abraham murió. Nunca vio un gran pueblo descender de él. Se murió. Pero Dios cumplió. Y cumplió con creces lo que le prometió a Abraham. Una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. ¿Lo ven? De eso se trata. Entonces ahora, cuando nosotros estamos en la misma encrucijada, hay que aprender ahora. Hay que valorar ahora. Ahora se nos tiene que abrir esto y abrir esto. Sacar toda la tibieza, la conformidad y todo aquello que no nos ha dejado establecer una real comunión, contacto con Dios. Yo no vivo por las promesas. Yo vivo por el aquí y el ahora. Yo vivo porque ahora puedo entender a Dios, ahora, aquí. Y todo lo que Dios me ha de prometer, lo saludo. A la distancia. Pero mi amor por Él ya no está condicionado a que si la promesa se cumple o no. Probablemente en algún momento le diré, Padre, ¿y cuándo? Pero más allá de eso no pasa. Porque cuando tú te quedas solamente en eso, diciendo eso, te comienzas a amargar. Pero cuando tú le dices, Padre, mi corazón anhela que tú cumplas tu palabra. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy contigo por interés. Para mí tú eres mi gran promesa. Yo me paro por ti en esta noche. Yo renuncio a la altivez, al orgullo, la rebelión y cuanta inmundicia el diablo quiere meterme ahora en este tiempo de dificultad. Y me aferro a tu promesa de que tú siempre estarás conmigo. Y cuando yo termine esta carrera, voy a terminar orgulloso esta carrera, digno. ¿Por qué? Porque no me dejé quebrantar por las insinuaciones de las tinieblas. Que dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Lo ven? Aprendan de eso. Libérense.
Y recuerden de que Dios es más grande que cualquier promesa. Que su presencia hoy con nosotros, el ser avalado por Él, el ser amado por Él ahora, es más grande que cualquier promesa. Porque muchos han ido delante de Él, ¿no es cierto?, apelando a su honor. Dios cumple lo que dice. Y han hecho cosas porque Dios dice que Él va a responder de tal o cual manera si hacen algo para Él. Y a ellos le va a dar eso. Y yo le voy a decir, ahí está tu parte. Tú me pediste esto, yo digo mi palabra, ahí está. Pero yo contigo no tengo nada que ver. Yo cumplo lo que digo. Pero a otros les dirá, contigo no hay tratos. Dios con los hijos hace pactos. Y eso es lo que yo quiero transmitir en esta noche. Confía en Dios. No de los dientes para afuera, confía de verdad. Y si estás angustiado por algo, entrégaselo. Si algo te molesta, entrégaselo. Si algo te incomoda, Judá, tú se lo entregas a Dios, ¿no es cierto? Gánate aquí. El reino de los cielos es de aquellos que entienden esta verdad. Por eso hay que avanzar. 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 No por algo prometido, sino porque Él está en el camino. ¿Qué es lo glorioso? Cuando nos subimos aquí a cantar, a ministrar y sentimos su presencia. Porque muchos cantan en algunas partes por cantar y no pasa nada. Y nosotros hemos aprendido la diferencia entre cantar por cantar y cantar en su presencia. Y lo único que vale es cantar en su presencia. Es adorar en su presencia. Es algo vitalizado, es algo sanado, es algo liberado. Es algo renovado. Él como que me resetea entero. Toma las cargas y puedo descansar en Él. Cuando el Cana le dice a su mujer Ana, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Ana, descubrió la grandeza de esas palabras, que probablemente su marido el Cana ni siquiera las pensó. El Espíritu lo usó para hablar. Porque cuando ella encontró al Señor, cuando ella de verdad cruzó el velo y dejó su tristeza, y dejó su amargura, y dejó su dolor, y venció todo eso, y ella entró a estar con Dios, después no se hizo ni un problema entregar al hijo. Y lo entregó al Señor, sin titubeo, sin nada. ¿Saben por qué? Porque el corazón se llenó. Y después Dios le dio más hijos. Pero ya no le interesaban los hijos a ella. Obviamente los amó. Pero ya no eran el vínculo que la unía o no con Dios. Ya no era el centro de su felicidad. Descubrió que Dios era mejor que 10 hijos. ¿O no? Dios es mejor que cualquier cosa de esta tierra. Dios es más grande que cualquier bendición. Por eso lo único que Dios te pide a ti y a mí y a cualquiera es que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Firmes. Firmes. Y si quieren que hablar, firme. Firme. Para que nadie te robe lo que Dios te dio. Porque los que no están con Dios se debilitan rápido. Ladran como el perro, ¿no es cierto? Que ladra y nunca muere. Y finalmente ya se comienzan a secar. En cambio, los hijos de Dios, dice un salmo por ahí, son como el monte Sión, que permanecen para siempre. Entonces tú tienes que poner en la lista de tus prioridades e importancia en tu vida, ¿qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que más importa? Algunos dicen Dios, pero es cosa que vivan un par de días aquí nomás en la tierra y su boca comienza a hablar toda la posición que tienen adentro. ¿O no? Y comienzan a dudar y a dar malos consejos y a hablar cuestiones que no van para ningún lado, pero el que realmente entiende, la tiene súper clara. Ahí se nota. Que ahí se nota quién se agarró de Dios. Lo bueno, ¿no? Dios valoró tanto a Rahab, vio algo tan especial en ella, siendo una cananea, que Dios en su infinita sabiduría la tomó, la sacó de de Jericó, la trajo a Israel y no solamente la incorporó como una hebrea, sino que la metió en la línea de su hijo. Ella está en la genealogía de Cristo, está en la genealogía del rey David.
Dios la puso en la más importante de las tribus y en el más glorioso de los linajes de esa tribu, de donde provenía el león de la tribu de Judá. Es como que pareciera que Dios vio que esa esencia que esta mujer tenía era vital en el linaje que haría su voluntad. Porque ella deseó, quiso conocer a ese Dios de cerca. ¿Se dan cuenta? Que Dios nos ayude. Tome la mano de alguien por el lado. Padre de la gloria, porque tú eres solo de la gloria. Donde tú estás, la luz abunda. Donde tú estás, los ángeles caen en éxtasis de adoración. Cuando están los que te aman cerca, no pueden pensar ante la magnificencia de tu poder. Tu gloria emana tanto poder, Padre, que quedan cautivos de pasión y amor. Bendecimos tu nombre, Padre, porque tú eres real, porque tú no cambias. Oh, aleluya, porque tus enemigos caen delante de ti. Mas, Señor, los que hacen tu voluntad brillan como el sol de la mañana, resplandecen cada mañana con nuevos bríos, con nueva fuerza, con nueva pasión. Aquí están aquellos que quieren gustar de ti, quieren saborearte. Queremos saber qué gusto tienes, Padre, queremos algo más de ti. Oh, Ramay, Sabaya, Coba, en la gloria de Dios, el reino que fluye en medio de los adoradores, de los que aman tu nombre, de los que anhelan lo que está arriba. Levántate, Rey de gloria. Levántate, poderoso Elión. Aviva tu obra en medio de los tiempos difíciles. Haz que los tuyos se enciendan en pasión. Que lo que te pertenece nunca se apaguen. Dale fuerza para que salgan a buscar leña. Aleluya. Y el fuego se mantenga ardiendo en los corazones. El fuego de la pasión, el fuego de la expectativa, el fuego del deseo, el fuego del anhelo. Levántate, Rey de gloria. Y que esta palabra nutra el corazón de los que están en una verdadera batalla para llegar a ti, oh Dios. Glorifícate en esta hora, Padre. Deshace todo plan del enemigo. Tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Vitaliza el corazón de los santos y renueva sus fuerzas en tu gran amor, Padre. El reino, Padre, te pertenece. Toda la gloria, todo el honor, todo el reconocimiento, toda la victoria, toda la honra, toda la magnificencia te pertenece a ti, Padre Santo, y a nadie más. Por medio del Hijo glorificamos tu nombre y te damos el honor desde ahora y para siempre. Porque tú no cambias. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que estos niños que están aquí hoy, Padre, crezcan para ver tu gloria. Y algún día ellos digan, cuando éramos niños, nos contaron de un Dios que hacía maravillas. Aleluya. Y hoy vemos esas maravillas manifestadas. Porque Dios no hace algo de un día para otro. Dios hace que una generación crezca a veces para que lleven la gloria de Dios a las naciones. A ti, Padre, sea la honra y el honor desde ahora y para siempre. Amén y amén.